Bueno, ¿qué tal chicos y chicas de determinación de estructuras? Esta es la cuarta y última teoría correspondiente al tema de espectrometría de masa y corresponde a la parte de métodos de ionización. Comenzamos. Bueno, en principio, cuestiones que tienen que ver con las características de las muestras y su manipulación. ¿Sí? La espectrometría de masa es aplicable a una amplia gama de muestras, sólidas, líquidas y gaseosas. Según sus características va a haber que buscar un método de volatilización y ionización adecuado. En el caso de la ionización por impacto electrónico, el único requerimiento es que las sustancias a analizar sean suficientemente volátiles, ¿sí? Tienen que tener una presión de vapor tal que aumente en 100 veces, en 2 órdenes de magnitud, la presión de fondo, ¿sí? Del background. Y la cantidad de muestra necesaria para llevar a cabo es muy pequeña, muy pequeña, es del orden de los microgramos y generalmente no requiere ningún tipo de tratamiento previo. En casos excepcionales, ¿sí? Puede hacerse un pretratamiento para varias cosas. Por ejemplo, para convertir el material en un derivado de mayor presión de vapor, para convertir el material en una sustancia que tenga un ion molecular más prominente y fácilmente identificable, para eliminar o desplazar los picos de sustancias interferentes o contaminantes, para formar sustancias que tengan espectros de referencia para comparación o para degradar la sustancia a moléculas más pequeñas que pueden ser examinadas también por espectrometría de masa. Por ejemplo, y vamos a dar algunos ejemplos, los ácidos carboxílicos, las amidas y los ácidos sulfónicos y los compuestos polihidroxilados tienen una volatilidad relativa mucho menor a la esperada para su peso molecular, ¿sí? Con lo cual no suelen observarse fácilmente en espectrometría de masa. Y en estos casos, bueno, conviene convertirlos en derivados más volátiles. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos se tratan con cloruro de tionilo, se los transforma en los cloruros de ácido correspondientes y por alcólisis se los transforma en ésteres y la presión de vapor aumenta considerablemente. En el caso de los ácidos sulfónicos, con pentacloruro de fósforo se los transforma en derivados clorados que otra vez con metanol, por ejemplo, se los transforma en ésteres sulfato, ¿sí? Que también tienen mayor presión de vapor que los ácidos sulfónicos de partida. Y las amidas se suelen reducir con tetraluro de aluminio y litio a aminas, que también tienen una presión de vapor bastante más alta. En el caso de los compuestos de tipo suiterión, como los aminoácidos, ¿sí? Tienen una volatilidad extremadamente baja y se debe remover el grupo ácido básico, por ejemplo, esterificando el grupo con un alcohol y ácido clorhídrico seco. Este es un ejemplo. En cuanto a la instrumentación que hay para espectrometría de masa, todos los espectrómetros de masa tienen básicamente 5 partes, ¿sí? Que pueden variar según las características de cada equipo, ¿sí? Pero todos cuentan con un sistema de introducción de muestra, con un sistema que produce y acelera los iones, que la vamos a llamar la fuente de iones, un sistema que selecciona a los iones y los separa según su relación carga-masa, que lo vamos a llamar el analizador, un sistema para la detección y registro de iones, bueno, es el detector, y sistemas auxiliares principalmente de alto vacío. Este es un esquema, ¿sí? En prácticamente todos los casos tenemos una introducción de muestra a presión atmosférica, pero luego se introduce en un sector de alto vacío dentro del cual están la fuente de ionización, el analizador y el detector, ¿sí? El detector luego, digamos, envía los datos a un procesador, que es básicamente una computadora, ¿sí? Que nos registra y nos muestra los datos. Respecto al sistema de entrada de muestras, la función es introducir la muestra en la fuente de iones con la mínima pérdida de vacío posible. En el sistema de entrada de muestras hacia digamos, en la interfase hacia la fuente de iones, un micromol o incluso menos de sustancia se vaporiza por calentamiento a altas temperaturas, hasta unos 400 grados, y se introduce lentamente en la cámara de ionización. Hay diferentes tipos de sistema de entrada, no vamos a entrar en detalles, pero sepan que uno puede inyectarla directamente, o sea, la sustancia directamente se introduce en una cámara que la vaporiza y la envía hacia la cámara de iones. Eh, Hay métodos indirectos, ¿sí? En los cuales parte de esa muestra entra y parte se va hacia afuera.
Y esto es lo más común, métodos cromatográficos, gaseosos o líquidos. O sea, en general lo que uno hace es poner una muestra en un cromatógrafo, el cromatógrafo por medio de una columna cromatográfica lo separa, ¿sí? En sus componentes, A, B, C, D, por ejemplo acá, que van ingresando secuencialmente al espectrómetro de masa. Entonces, si A es el primero que sale del cromatógrafo, bueno, A es el primero que el espectrómetro de masa lo transforma en iones y registra el espectro de masa. Entonces, van saliendo las sustancias en orden A, B, C, D y va registrando los espectros de masa de cada una, con los cuales uno no solamente tiene un registro de la cantidad de, de sustancias que componen la muestra, sino además de su identidad en la gran mayoría de los casos. Respecto a la fuente de iones, las fuentes de iones de los espectrómetros de masa tienen la función de transformar los componentes en iones, normalmente positivos, que luego van a ser acelerados hacia el analizador. Existe una gran variedad de métodos de ionización. Si ninguno es universal, la elección del método se basa en la naturaleza de la muestra y en la clase de información que se desea obtener. O sea, uno, dependiendo de la muestra que uno quiera analizar, tiene que seleccionar un tipo de fuente de iones particular. El aspecto de los espectros de masa depende en gran medida del método utilizado para la ionización y vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Y los podemos clasificar, por lo menos a primera vista, en tres clases, ¿sí? Los vamos a clasificar en fuentes de iones de fase gaseosa, fuentes de iones de desorción y fuentes de iones evaporativas, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. A su vez, además se puede hacer otra clasificación en la cual vamos a poder dividir a las fuentes de iones en dos tipos, en métodos de ionización duros y suaves. Los duros son aquellos que transmiten energía a las moléculas, ¿sí? Y que están en un estado altamente excitado y que la relajación posterior implica la ruptura, ¿sí? En el espectro de este tipo de métodos se van a observar muchos picos y esto va a proporcionar información acerca de la naturaleza de grupos funcionales y estructura de los analitos. Todos los espectros que nosotros hemos visto hasta el momento son de un tipo de ionización duro que es la ionización por impacto electrónico. Los métodos de ionización suave, ¿sí? Ofrecen menor transferencia energética y dan lugar a poca fragmentación, ¿sí? Con lo cual el espectro tiene muy pocos picos y da, por lo general, información útil para el peso del ion molecular, dado que hay poca fragmentación. Vamos entonces a empezar con los métodos de ionización en fase gaseosa y vamos a repasar un poquito el impacto electrónico. Es un método de ionización duro y de fase gaseosa, ¿sí? De hecho, es de los pocos métodos de ionización duros que vamos a conocer. La gran mayoría del resto van a ser métodos de ionización blandos o suaves. En este caso se somete a la muestra al vacío a una temperatura suficientemente alta como para producir una presión de vapor molecular elevada, ¿sí? Mediante un filamento caliente de wolframio de renio, el cual posteriormente se ioniza bombardeando moléculas originadas con unas de electrones de energía elevada, 70 electronvoltios, unas 1600 kilocalorías mol. Esto ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores. Nosotros tenemos la cámara de ionización a la cual ingresa la muestra, que son las pelotitas estas amarillas. Tenemos el haz de electrones de 70 electronvoltios, ¿sí? Que atraviesa la fuente de ionización y que le pega, ¿sí? A alguna de estas moléculas y las ioniza, las transforma en cationes radicales. Estos cationes radicales, acá hay una serie de lentes, ¿sí? Que tienen carga potencial negativo y que los puede atraer y que los reenfoca y los envía hacia el analizador. ¿Qué procesos pueden ocurrir en un impacto electrónico? Bueno, el primero es el que nosotros más conocemos, que es que la molécula con un electrón que digamos que la impacta se transforma en cation radical y digamos se libere otro electrón más, se vayan los dos electrones. Pero puede pasar, por ejemplo, que se eliminen dos electrones y se forme un dication radical, ¿sí? Puede ser que el ion molecular capte un electrón y se transforme en anión. Esto le puede pasar a muchos compuestos con halógeno. O puede ser que el impacto del electrón ionice directamente la molécula, ¿sí? En principio, bueno, como habíamos visto, el primer proceso es el más probable, de modo que al bombardear con alta energía se obtiene principalmente el radical denominado ion molecular. La energía del haz, como dijimos siempre, es muy superior al potencial de ionización de la molécula, con lo cual el ion molecular originado suele estar activado con una gran cantidad de energía electrónica rotacional y vibracional y libera
esa energía de exceso fragmentándose mediante procesos secundarios, ¿sí? Que pueden ser la formación de cationes, radicales, reordenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Una característica importante del impacto electrónico es que uno puede jugar a reducir eh, la energía del haz, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno reduce la energía del haz? La molécula se forma el ion molecular, pero no se fragmenta tanto porque no queda con tanta energía. Fíjense, estos son dos espectros de masa de la misma sustancia, esta beta-lactama que está acá. El de arriba está a 70 electronvoltios y el de abajo a 15 electronvoltios. Fíjense cómo en el espectrómetro de abajo pasan dos cosas. La primera es que el ion molecular aumenta su intensidad, ¿sí? Los fragmentos son básicamente los mismos, pero cambian su intensidad, ¿sí? Y se vuelven más abundantes aquellos que están más cerca del ion molecular, vamos a decir así, ¿sí? Y otra cosa que sucede, esto es intensidad absoluta, o sea, esto es cantidad de iones, 3000 iones, 400 iones. Fíjense que cuando uno baja la intensidad de las moléculas ionizadas son menos y entonces tengo menos intensidad. O sea, por ejemplo, este pico tiene intensidad casi 2500, el pico base del espectro de arriba, el pico base del espectro de abajo está en 350. Es casi 10 veces menor y eso tiene que ver con que se bajó la energía del haz, ¿sí? Y que entonces hay menos moléculas ionizadas y además se fragmentan menos. El hecho de variarle la energía del haz lo que hace es que hace que la abundancia iónica, que es lo que veníamos hablando, descienda. ¿Sí? Si uno, acá estamos en 70 electronvoltios y bajamos la energía del haz, la cantidad de electrones, de iones generados es menor y las señales se vuelven menos intensas y más difíciles de medir. ¿Sí? La utilización, esto ya lo habíamos dicho en algún momento, la utilización de los 70 electronvoltios tiene que ver con que a ese valor de energía del haz se alcanza un máximo que luego empieza lentamente a decrecer de cantidad de iones generados y que justamente hace que pequeñas variaciones de energía del haz no repercutan demasiado en la cantidad de iones generados. Por eso los que se hacen a 70 electronvoltios son espectros patrones, ¿sí? Son espectros en los cuales los haga hoy o los haga mañana, los haga en China, siempre tienen el mismo aspecto, ¿sí? Y por eso se usan como patrones para la identificación de sustancias y para la generación de bibliotecas. En principio, una cosa importante es que no todas las moléculas absorben la misma intensidad, ¿sí? La misma cantidad de energía al ionizarse. Hay iones de baja energía que permanecen intactos y esos son los que aparecen como el ion molecular del espectro. Este ion puede no aparecer cuando la energía de la vibracional de la molécula excitada es tan alta que la fragmentación es excesiva, como pasa en muchas moléculas con sustancias que hemos visto, como en los alcanos ramificados o en los alcoholes lineales largos. No se observa ion molecular y eso tiene que ver con que no hay moléculas que lleguen al detector, ¿sí? Todas, prácticamente todas, se fragmentan. Y esto también nos recuerda que los procesos que ocurren en la espectrometría de masa son de tipo probabilístico, o sea, y esto hay que tenerlo en claro. Si bien cada molécula va a seguir un camino de fragmentación particular, que va a depender de la energía que absorba, el espectro completo tiene siempre el mismo aspecto porque las probabilidades de fragmentación se mantienen constantes, ¿sí? Al trabajar en alto vacío, se previenen las reacciones ion-molécula, por eso todas las fragmentaciones que hemos visto son de tipo unimoleculares. Sin embargo, hay experimentos en los cuales se incrementa la presión de vapor de la muestra, o sea, o se introduce más muestra y se ve cómo varían las intensidades de los picos y eso es interesante. Uno puede generar reacciones entre iones y moléculas, ¿sí? Aumentando la presión de vapor. Para sacar a las moléculas ionizadas de la fuente de iones se establece un potencial eléctrico muy elevado de 1 a 10 kilovoltios entre la final de la fuente de iones y una placa situada detrás de ella. Otro método de ionización en fase gaseosa es la ionización química, ¿sí? Esto es un método de ionización suave, más suave que el anterior, en el cual las moléculas de la muestra se ionizan al colisionar con los iones producidos al bombardear un gas reactivo con electrones, o sea, la fuente de iones es idéntica,
¿sí? Solo que dentro de la fuente de iones hay un gas, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, metano, y que entonces lo que genera, ¿sí? Es que lo que se, por ejemplo, imaginemos que es metano. Lo que se ioniza es el metano, por ejemplo. Entonces mi muestra ingresa y choca con los iones que se generaron de metano, ¿sí? Y eso hace que mi muestra se ionice, pero la energía es mucho menor, ¿sí? Como dice acá, el reactivo gaseoso generalmente es metano, amoníaco, propano o isobutano. Se emplea en un gran exceso de 10 a la 3 a 10 a la 4 veces la molaridad del analito, ¿sí? Para producir una ionización química se introduce metano en una fuente de iones a una presión de 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Es muy baja la presión, pero justamente está en mucho exceso respecto a la muestra. La relación gas-muestra es muy elevada, la ionización se produce preferentemente sobre el gas reactivo y no sobre la muestra. O sea, se ioniza el gas reactivo y es el gas reactivo al chocar con la muestra que la ioniza. Por ejemplo, dice como acá, debido a la alta presión se producen reacciones ion-molécula, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene metano, el metano se ioniza y choca con el mismo metano y se postula que se forma este ion, ¿sí? Que es CH5, conocida como ion metonio, que tiene una gran tendencia a donar este protón, ¿sí? Y esta molécula se supone que es la que reacciona con las moléculas de la muestra para producir su ionización. O sea, viene mi muestra ABC, choca con este metonio y forma ABCH, ¿sí? O sea, es la muestra protonada lo que voy a medir. No o sea, no la molécula original que yo tenía, sino la molécula original con un protón. Este ion así originado, lo importante es que tiene una unidad de masa más que el ion molecular, no tiene el mismo peso molecular y se lo denomina ion cuasimolecular. Este ion se origina casi sin exceso de energía interna, por lo cual no presenta tendencia a descomponerse, y al obtener el espectro de masa, la señal más extensa corresponde al ion cuasimolecular, ¿sí? La elección del gas reactivo es fundamental, hay que tener en cuenta diferente afinidad de los protones, tanto del gas elegido como del analito, y el método es aplicable en sustancias volátiles de peso molecular menor a 1000, ¿sí? Y térmicamente estables. Por ejemplo, vamos a ver, este aminoácido, prolina, ¿sí? Tiene un espectro de masa, que es este que vemos acá, ¿sí? De impacto electrónico. Este es el espectro de masa de impacto electrónico, el común que nosotros conocemos. Fíjense, el peso molecular es 115 y su ion molecular está prácticamente ausente. El ion más importante es 70, ¿sí? Que corresponde a la pérdida de 45 unidades de masa, que imaginamos que es la pérdida del carboxilo, ¿sí? Pero sin embargo casi que no se observa. En cambio, si yo hago el mismo espectro de masa, pero con ionización química con gas metano, fíjense lo que se obtiene. Se obtiene el ion 70, pero el ion que aparece como dominando el espectro es el 116, ¿sí? Que es el aminoácido que pesa 115 con un protón, ¿sí? Con lo cual lo voy a observar a este valor de masa. Esto es importante tenerlo en claro, el hecho de que si yo hago un espectro de masa en ionización química y mi ion molecular aparece, o el ion cuasimolecular aparece en 116, pues bien, mi sustancia pesa 115, no 116, ¿sí? Este es un ejemplo que está en Silverstein también. Esta es la 3,4-dimetoxiacetofenona, cuyo espectro de masa por ionización química es este que está acá arriba, ¿sí? Fíjense que tiene mucha fragmentación, el ion molecular aparece en 180, ¿sí? Si yo hago la misma sustancia, pero con ionización química, con metano como gas reactivo, ¿qué obtengo? No obtengo fragmentos, obtengo un 181, ¿sí? Que es la dimetoxiacetofenona protonada, y otros picos que son M más 29, o sea, el M más 1, el M más 29 y el M más 41, que estos son por reacciones posteriores, o sea, la molécula se protona y luego reacciona otra vez con gas reactivo y genera, por ejemplo, estos son los fragmentos más comunes que se observan. M más 1, M más 29 y M más 41, que corresponden a la adición de estos fragmentos a la molécula, ¿sí? Y tener el ojo de que si aparecen estos picos de acá, el importante o el que me indica cuál es el ion molecular es este de acá, ¿sí? Pero si yo observo este pico, otro que está 28 unidades más adelante y otro que está 40 unidades más adelante, pues bien, son confirmatorios de que el ion molecular era 180.
También, por ejemplo, acá tenemos el metacrilato de butilo, que es este que está acá, ¿sí? Cuyo peso molecular es 142. Este es el espectro de masa por impacto electrónico, ¿sí? Que está acá. Fíjense que uno hasta estos los tomaría hasta como ruido, ¿no? O sea, uno se quedaría con el 87, uno pensaría que este es el ion molecular, pero si uno hace ionización con gas butano, ionización química con gas butano, obtiene este espectro, el B, en el cual hay fragmentación, el ion molecular es 80, el pico base es 87 ahora, pero apareció un 143, y si uno lo hace con isobutano, la fragmentación es mucho menor, ¿sí? Es decir, el grado de fragmentación en ionización química va a depender mucho, ¿sí?, del tipo de gas que nosotros usemos. Vamos a pasar ahora a los métodos de ionización por desorción, ¿sí? Los métodos de ionización por desorción son aquellos en los cuales hay una superficie sólida sobre la cual se deposita la muestra y la muestra se desorbe, o sea, de allí sale a formar iones hacia fase gaseosa. En principio tenemos desorción por campo, en el cual las moléculas pueden perder un electrón cuando se las coloca en un campo eléctrico elevado de unos 108 volts por centímetro. ¿Cómo se producen estos campos? Aplicamos potenciales elevados de 10 a 20 kilovolts, ¿sí?, a emisores que están formados por puntas finas, ¿sí?, cuyos diámetros sean menores a un micrómetro, ¿sí? O sea, lo que tenemos es una superficie que tiene dendritas, que son justamente estos pelitos, ¿sí?, que tiene, que suelen ser de carbón, y en las puntas de esos pelitos, digamos, de esos filamentos, vamos a depositar la muestra y allí se va a generar un campo eléctrico muy muy grande. Ese campo eléctrico se concentra en esas puntas y ahí tiene lugar la ionización de la muestra por un mecanismo de efecto túnel en el cual los electrones del analito son extraídos por las micropuntas del ánodo, ¿sí? Una vez que le extraemos los electrones, eh, los iones que se forman son expulsados por repulsión de la superficie y entonces se los puede enviar hacia el analizador. En este caso, el analito adquiere muy poca energía vibracional y tiene lugar muy poca fragmentación. Por ejemplo, este que está acá, ¿sí?, es un derivado del colesterol, ¿sí?, que está acá. Este que está acá es su espectro de masa por impacto electrónico. Acá dice EI. Esto está sacado del libro de Silverstein también. Fíjense que su peso molecular es 434. Por arriba de 400 no se observa mucho más que 416 como mini pico ahí, pero los picos de fragmentación son todos estos que están acá. Si se hace ionización electrónica con isobutano, baja la, ¿cómo se llama?, la fragmentación, o sea, uno ve que el espectro está menos fragmentado y el pico que aparece es 417, ¿sí?, este que está acá. Veamos qué pasa cuando uno hace un experimento de desorción por campo. Cuando uno hace un experimento de desorción por campo, de field desorption, tenemos un único pico a 434 que corresponde con el peso molecular de este compuesto, ¿sí? Es decir, el método de desorción por campo es bastante más blando que la ionización química. Y sirve muchas veces cuando uno tiene dudas sobre el peso molecular, sobre si estoy viendo o no el ion molecular. Bueno, un espectro de masa de desorción por campo suele confirmar si estamos o no en presencia del ion molecular. El siguiente método de ionización es el más conocido y el más usado de los de desorción, que es MALDI, ¿sí?, desorción láser asistida por matriz. La sigla en inglés es MALDI. Este método de ionización también es suave y aplicable a moléculas termolábiles y no volátiles, ¿sí?, o sea, moléculas que no son volátiles, como en el caso de biomoléculas. En este caso se pueden medir ácidos nucleicos, péptidos, proteínas, azúcares y polímeros sintéticos también, ¿sí? No suele haber fragmentación y la técnica es útil para determinar pesos moleculares, sobre todo elevados, ¿sí?, tanto en compuestos puros como en mezclas, siendo posible cuantificar. En este método, los analitos, ¿qué hace? ¿Cómo se genera? O sea, ¿cómo se hace? Se disuelve al analito en algún solvente y se agrega una gran cantidad o sea, una gran cantidad referida a la cantidad de muestra que tengo, es un gran exceso, de un compuesto que absorbe luz ultravioleta y al que vamos a llamar matriz. O sea, yo coloco en el solvente, coloco mi muestra y otro compuesto que lo voy a llamar matriz, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí?
lo que se hace es, se coloca sobre un portamuestra metálico, ¿sí? Se somete a vacío, de ahí que se evapore el solvente, ¿sí? Y quedan los analitos retenidos dentro de la matriz del absorbente, ¿sí? O sea, cocristalizan. O sea, yo lo que voy a tener antes de hacer el espectro por Maldi es un sólido evaporado en el cual la mayor parte es algo que llamamos matriz y en el cual están cocristalizados los, la sustancia que yo estoy queriendo medir. ¿Qué es lo que se hace ahora? Estos cristales que están evaporados se irradian con pulsos de láser, ¿sí? Que duran algunos nanosegundos a una longitud de onda a la cual absorben las moléculas de matriz, ¿sí? La energía absorbida por la matriz entonces se convierte en excitación y se transfieren protones a la muestra. Y de este modo la molécula se ioniza, resultando generalmente especies monocargadas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Imagínense que este es el sólido evaporado, las pelotitas azules son de matriz, ¿sí? Y las pelotitas amarillas son mi muestra. Lo que ocurre es que yo irradio, ¿sí? Y las moléculas azules se excitan. Y cuando se excitan hacen dos cosas. En principio le transfieren protones a la muestra porque son moléculas de ácidos, ¿sí? Y por otro lado es como que explotan. O sea, el efecto de pochoclo se le llama esto, ¿sí? El popcorn. Y salen, ¿sí? Volando, vamos a decir así, y pueden salir el analito solo, ionizado, o con moléculas de la matriz, ¿sí? Rodeándolo. Y eso va al analizador de masa. Por ejemplo, este es el espectro, para que ustedes se den una idea de las sustancias que puedo medir. Este es el espectro de masa de un poliestireno, obtenido por Maldi. TOF es el analizador, que es de tiempo de vuelo, que suele estar acoplado con Maldi. Y uno, fíjense lo que obtiene de polietileno, un montón de picos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad las moléculas de polietileno tienen una distribución que ustedes han visto en Orgánica 3, ¿sí? Y entonces no todas pesan lo mismo. Bueno, yo acá puedo saber cuántos hay, o sea, cuántas moléculas hay de cada uno de los tipos diferentes de polímeros, ¿sí? Desde los más largos hasta los más cortos. Pero ¿cómo se llama? De acá puedo sacar el peso molecular promedio del polímero, ¿sí? Etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cosas. Y lo interesante es que la unidad que va de uno a otro, estos están todos separados por 28 unidades, ¿sí? Porque, perdón, no son 78 unidades. Es 77 más 27. Bueno, lo que pesa un fenilo más lo que pesa el CH2CH, que no sé cuánto es, pero de uno al otro, ¿sí? Hay una cantidad que corresponde al peso de un monómero. Muy bien, existe también la ionización por plasma, ¿sí? Este método hace uso de iones de alta energía cinética. En este caso la energía cae en el orden de los megaelectronvoltios, empleando para bombardear fragmentos provenientes de la fisión de californio 252 o iodo 127. La fisión de californio produce dos fragmentos, uno de los cuales va al detector que marca el inicio de la medición y el otro, generado en sentido contrario, atraviesa la lámina metálica donde está depositada la muestra y eleva localmente la temperatura de forma que ocurre la desorción y la ionización del compuesto, ¿sí? Esta técnica se usa sobre todo para los que se llaman, los que vamos a ver, los analizadores de tiempo de vuelo, porque marca como el inicio de un cronómetro, ¿sí? Cuando salió un fragmento hacia un lado, digamos, hace que el detector comience a medir y el que sale hacia el otro lado al mismo tiempo ioniza la muestra, ¿sí? Entonces como que larga la carrera. Otros métodos por desorción son el bombardeo de átomos rápidos, el FAB, y la espectrometría de masa de iones líquidos secundarios, LSIMS, ¿sí? Que son dos técnicas que están muy emparentadas. Lo que ocurre acá es que se bombardea. Yo tengo una muestra disuelta, ¿sí? La muestra disuelta en un líquido poco volátil, tipo glicerina, supónganse, ¿sí? Bueno, lo que hago es bombardeo esa muestra líquida con átomos de alta energía. En el caso de FAB son argón y xenón. En el caso de LSIMS son de cesio, ¿sí? O sea, la única diferencia está en el tipo de átomos con que se bombardea. Los espectros que se obtienen son idénticos. Estas técnicas están recomendadas para moléculas polares de alto peso molecular que no sean volátiles y que no tengan estabilidad térmica, ¿sí? Tipo un azúcar, por ejemplo.
Con esas no se puede usar ni impacto electrónico ni ionización química, pero en este caso estos métodos sí sirven, ¿sí? Es muy útil para el análisis de carbohidratos, pequeños péptidos y compuestos organometálicos. Y vamos a pasar ahora a los métodos evaporativos. En los métodos evaporativos yo tengo la muestra disuelta en un solvente y lo que tengo que hacer es evaporar ese solvente, y ahí ya van a estar generados los iones. En particular vamos a empezar con la ionización por electropulverización, la ESI, o también llamada mucho, se la conoce mucho como electrospray. El analito en este caso se ioniza a presión atmosférica y los iones que se generan ingresan a un espectrómetro de masa. Aunque la fuente iónica esté a presión atmosférica, se debe mantener un alto vacío en el analizador y en la región del detector. O sea, en este caso la fuente iónica está a presión atmosférica. En ESI lo que ocurre es que una solución ácida se introduce a través de una aguja o de un capilar de acero inoxidable a un flujo de algunos microlitros por minuto, es un flujo bajito, y se aplica un potencial elevado, ¿sí? Del orden de unos kilovoltios, con respecto al electrodo que rodea al capilar. Se obtiene así un spray de microgotas que están cargadas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Yo tengo, imagínense que viene, esta es la aguja, ¿sí? Esto puede ser también la salida de un cromatógrafo, usualmente lo es la salida de un cromatógrafo. Y acá viene la muestra que está disuelta en un solvente, ¿sí? Este cilindro sobre el cual sale la muestra tiene una camisa sobre la cual viene un gas nebulizador que suele ser nitrógeno, ¿sí? Ese gas va a tener un efecto fundamental acá, en esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo esta punta del capilar sometida a un gran voltaje con respecto a una placa. Entonces, las gotas salen con carga. Cuando llegan a la punta, se cargan. Y las gotas quedan con carga, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va pasando? La gota, por el gas nebulizador, se van evaporando, ¿sí? En esta zona, se van evaporando. ¿Qué pasa? Cuando las gotas se hacen más chicas, las cargas empiezan a repelerse porque son todas del mismo signo, ¿sí? Las cargas son, acá hay positivas y negativas, pero mayoritariamente son o la gran mayoría positivas o la gran mayoría negativas, ¿sí? Y ahí va a estar lo que llamamos el modo positivo o el modo negativo. Pero lo que ocurre es que las gotas que tienen en la misma carga se van a ir concentrando y por ende van a hacer que las gotas estallen, ¿sí? Cuando las gotas estallan, ofrecen mayor superficie y se evaporan más rápido, con lo cual el proceso se acelera y en unos pocos milímetros, ¿sí? De acá tengo un vapor de iones. Ese vapor de iones atraviesa un orificio y va hacia el analizador, ¿sí? En esto consiste la electrospray. Esta miremosla porque es una de las más usadas. En particular, ¿qué es lo que sucede ahí en la punta del, digamos, en la puntita del capilar? Bueno, en principio yo lo pongo en condiciones, suelen usarse en condiciones ácidas, ¿sí? Producen gotas cargadas positivamente, ¿sí? Que tienden a protonar todos los sitios básicos disponibles en la molécula de analito, incluso aquellos que son bases muy débiles, no importa, se protonan igual. Debido a que las mencionadas gotas se vuelven más pequeñas, la densidad aumenta produciéndose desorción de los iones en la atmósfera gaseosa. Por ejemplo, yo pongo estos dos solventes, agua y metanol, porque son quizás los más usados, ¿sí? Como mezcla de solventes para disolver a la muestra o como salida de un cromatógrafo tipo HPLC, ¿sí? Bueno, cuando estoy en modo positivo, o sea, puse la punta del capilar está positiva, entonces lo que van a ocurrir son reacciones de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del agua, libera protones y electrones por oxidación y estos protones son los que protonan a la muestra, ¿sí? En el caso del metanol también ocurren reacciones en las cuales se oxida a formaldehído, ácido fórmico o inclusive dióxido de carbono, liberando electrones que se van por el circuito eléctrico, pero los protones protonan a la muestra y generan una gran cantidad de carga positiva en las gotas, ¿sí? Que es la que se mide. En el caso de que el modo fuese negativo, las reacciones son de reducción y generan OHs que deprotonan a la molécula.
El ESI es una técnica de ionización suave, ¿sí? De manera que los iones producidos son principalmente los derivados de la incorporación o cesión de uno o varios protones a las moléculas, ¿sí? También se pueden originar iones por aductos con otras especies presentes en la fase móvil. La elección de la fase móvil es importante. La técnica es muy útil para moléculas lábiles o de elevada polaridad, con carga o que en disolución den lugar a iones. En el caso de que la molécula no posea carga en su estructura, se recurre normalmente a la adición de un ácido bate volátil para generarla. Si no es posible analizar muestras insolubles. Las únicas muestras que no se pueden analizar por ESI son aquellas que son fuertemente no polares o que no tienen sitios de protonación. Si un hidrocarburo no se puede analizar por ESI. ¿Qué es lo que pasa? Los iones que se generan a partir de las gotas suelen tener múltiples cargas, ¿sí? O sea, es normal que una molécula adquiera o que en una gota haya moléculas que adquieran 2, 3, 5 cargas. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas se multicargan y dan varias señales, así sea una gota homogénea en la cual hay una sola muestra. Si no estamos hablando de que se mezclen cosas, estamos hablando de hay un solo tipo de molécula, además del solvente, de analito, pero salen con diferentes cantidades de cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El espectro de verdad que uno obtiene, por ejemplo, imagínense que uno tiene este espectro, ¿no? Esta. Bueno, ¿qué pasa? Esto corresponde a especies con distintas cantidades de carga. Por ejemplo, esta es la especie que tiene una carga n y esta que está acá es la que tiene una carga n más 1. Esta es la que tiene carga n más 2, n más 3, n más 4, ¿sí? Bueno, pero sin embargo todas corresponden a la misma muestra. Entonces, ¿qué pasa? En realidad el cromatógrafo, el espectrómetro no me va a mostrar todos estos picos, sino lo que va a hacer es, por medio de un algoritmo, va a deducir todos ellos de cuál provienen. Esto se puede hacer a mano, chicos, también, ¿eh? O sea, uno puede tomar, ¿cómo se llama? Les ofrezco el ejercicio, si quieren, miren todos estos picos y traten con todos ellos de deducir, si pueden, de qué ion están proviniendo, ¿sí? Recuerden que cuando algo tiene carga 3, por ejemplo, si un ion es más 3, yo lo que obtengo es su peso molecular dividido 3. Si algún ion tiene carga 6, obtengo su ion molecular dividido 6. Entonces, bueno, con esto uno podría sacar. Bueno, todos estos iones, por ejemplo, provienen de uno que pesa 16.951, ¿sí? Bastante más pesado de lo que aparece, ¿sí? Pero bueno, esto lo hace el equipo solo. El equipo me muestra básicamente el pico del cual provienen todos los que están llegando. Vamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, la ionización por electrospray es suave, como dijimos. El ion también es un pseudomolecular porque está protonado, ¿sí? Y suele sufrir poca fragmentación y suele aparecer en forma de aductos. Por ejemplo, esta es la riboflavina. Perdón, la calidad de la imagen es paupérrima, pero bueno. La riboflavina tiene un peso molecular exacto de 376,14, o sea, su masa nominal es 376. Este es el espectro por impacto electrónico. Aparecen fragmentos, muchos, ¿sí? Pero el ion molecular no se observa. El último pico observable aparece a 256, ¿sí? Sin embargo, su masa es 376, está 120 más arriba. Cuando uno hace el espectro por ionización por electrospray, ¿sí? Uno obtiene estos picos, 377, 399. ¿Sí? 377 corresponde a la muestra con un protón, es 376 más 1. Y ese es el pico más común en modo positivo. Pero también, si ustedes observan que está el ion este que uno dice, bueno, es el M más 1, y 22 posiciones más adelante, o sea, de 377 a 399 hay 22 posiciones, eso es la muestra con sodio, que es un ion que está por todos lados, ¿sí? O sea, se suele poner en la disolución, suele haber sodio, entonces no es raro que aparezca mi muestra en vez de un aducto con hidrógeno, un aducto con sodio. Los aductos más comunes son con sodio, con potasio y con amonio, ¿sí? Que serían el M más 1, el M más 23 es sodio, el M más 39 es potasio y el M más 18 es amonio. También uno puede hacer un espectro en modo negativo. Por ejemplo, esta es atracina, ¿sí? Que es un pesticida cuyo peso molecular es 215. Y si uno hace el espectro en modo negativo, este espectro está hecho en modo negativo, miren que acá dice negative ESI, aparece un ion muy grande en 214 que corresponde a 215 menos 1. Y también aparece un ion a 250 que es esto más cloruro, es el aducto con cloruro, ¿sí?
Cuando uno hace el ESI en modo negativo, es o la muestra desprotonada o la muestra haciendo aductos con aniones, por ejemplo, cloruro, acetato, formiato, ¿sí? Bien, y entonces acá tenemos 250 que correspondería al 215 más 35, ¿no? Y esto además tiene digamos, un perfil isotópico que corresponde a que tiene dos cloros, si uno lo mira, ¿sí? Porque tiene el cloro propio de la tracina más un cloruro más. También pueden haber dímeros, trímeros, porque puede ser que en una misma gota queden asociadas, o a un mismo protón queden asociadas dos moléculas, ¿sí? De sustancia. Por ejemplo, uno puede tener acá con una sustancia con peso molecular 466, ¿sí? Puede aparecer 467, 489, que es el M más sodio, 505, que es el M más potasio, ¿sí? Pero también puede aparecer este pico 933, que es dos veces 466 más 1, ¿sí? O 2M más sodio, o 2M más potasio. También esperemos ver dímeros, trímeros. También esperemos ver, recuerden que la gotita al evaporarse puede quedar pegada con muchas cosas. Digamos, la molécula puede quedar pegada con protones, con sodios, con potasios, o mismo con molécula de solvente. Si yo lo estoy haciendo en metanol, no es raro que aparezca un pico en M más 32, ¿sí? Si mi sustancia pesa 200, va a aparecer uno en 201, pero también uno en 233, que es 200 más 1 más 32, o sea, mi muestra más un protón más metanol también, eso puede aparecer. Las fragmentaciones en ESI, o sea, los espectros en ESI suelen tener alguna fragmentación. Lo interesante es que el guión molecular está ya protonado, ¿sí? Existen fragmentaciones características y son principalmente rupturas inductivas y reordenamientos en sitio cargado. ¿Por qué? Porque el ion generado en ESI no es radicalario, es un catión, ¿sí? Es solo un catión. Con lo cual las rupturas que van a aparecer son rupturas típicas que nosotros conocemos para iones con número par de electrones. Por ejemplo, este es el espectro de carnitina. La carnitina puntualmente es un ejemplo muy particular porque la carnitina es un compuesto que tiene un nitrógeno con 3 metilos y el nitrógeno ya es positivo, o sea, no necesita protonarse para verse en ESI, ¿sí? Pero de hecho esta molécula no es visible por casi ningún otro método que no sea por ESI. Su peso molecular es 288 y aparecen fragmentos a 229, 127, 85. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, si uno tiene el ion carnitina, naturalmente uno puede pensar en la pérdida inductiva que libera trimetilamina, dando este ion que está acá, que es 229, y que luego esto pierda eh, este R con COH, ¿sí? Y que se genere este tipo de ion, que pesa 85. También, fíjense, por ejemplo, si uno tiene esta estructura para la carnitina, puede darse un reordenamiento, ¿sí? En un, puede darse en un solo paso, pero es de tipo inductivo, básicamente inductivo, en el cual este oxígeno se une con este hidrógeno se, digamos, se eh, deja de unir con este carbono, formando un enlace doble acá, y este oxígeno viene acá, se genera el alcohol correspondiente, perdón, el ácido carboxílico correspondiente y queda este ion con 144. ¿Sí? Que luego, perdiendo trimetilamina, genera el 85. Entonces, tenemos básicamente todos los iones. El 127 se explica de esta manera, con este tipo de ruptura, ¿sí? Fíjense en la cual se rompe inductivamente esto, formando este suiterión que el equipo no lo va a ver, pero la ruptura inductiva se lleva este par electrónico hacia acá, ¿sí? Y me deja catiónico a este fragmento con CO, este ion acilio. Hay una variante que se llama ionización química a presión atmosférica, ¿sí? APCI. En este tipo de técnica de ionización, la fase móvil se va a introducir a través de una cámara de vaporización a una temperatura elevada y eso provoca una evaporación del efluente cromatográfico. Esto suele estar atrás de un cromatógrafo, ¿sí? La ionización se induce aplicando un voltaje elevado, ¿sí? A un electrodo en forma de aguja, lo cual produce una corriente de unos 10 microamperes. Esta corriente origina un plasma de iones de la fase móvil que provoca un proceso de ionización química, ¿sí? Es una técnica de ionización suave. Fíjense la diferencia que tiene con ESI. En este caso, en el caso de APCI, lo que va a suceder es que yo no voy a, digamos, a evaporarlo cuando está saliendo ¿cómo se llama esto? Del capilar.
Yo la muestra la hago salir de un capilar, la evaporo a alta temperatura y ahí le aplico el potencial. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Las que se ionizan son principalmente las moléculas de la fase móvil, o sea, del solvente. Y eso hace que esas moléculas al chocar con las de muestra la ionizan, una especie de ionización química. Así es una técnica de ionización suave y en algunos casos eh, además de los iones correspondientes a la molécula protonada, pueden aparecer fragmentos en el espectro. ¿Sí? Esta técnica es aplicable a compuestos de polaridad baja a media y con cierta estabilidad térmica porque la muestra no se tiene que descomponer a la alta temperatura a la cual se va a producir la evaporación. Bueno, acá tenemos una especie de cuadro comparativo. Por ejemplo, la ionización en ESI ocurre en fase líquida, acá ocurre en fase gaseosa. En la sensibilidad acá va a depender de la concentración de analito. En cambio acá en APCI va a depender de la cantidad de analito. El efecto del pH tiene gran influencia en ESI, pero poca influencia en APCI porque yo ya tengo la molécula, la muestra evaporada, entonces el pH no hace demasiado. El caudal de fase móvil suele ser mayor en APCI. El efecto del solvente orgánico afecta mucho a la ionización en APCI porque si yo cambio el solvente, ¿sí? Lo que va a suceder es que la ionización química va a ser diferente, entonces no es el caso de ESI, en el cual la que ioniza es en la punta del capilar. La polaridad del analito suele ser más polares los que se miden en ESI que en los de APCI. El peso molecular en ESI no tiene límite, pero en APCI tiene que ser menor a 1200. Y el principal inconveniente del APCI es que se degradan térmicamente la muestra y obtengo fragmentos porque mi muestra se rompió antes de ionizarse. En cambio en ESI lo que tengo suelen ser efectos de matriz. Para terminar con los métodos evaporativos, tenemos el método de termonebulización, en el cual se usan altas temperaturas para descomponer a la muestra en iones. Acá el efecto es térmico. ¿Sí? Esta técnica de ionización es aplicable a compuestos no volátiles que produce predominantemente iones M más H o M menos H con alguna fragmentación o poca. Los compuestos no volátiles eluidos por HPLC son introducidos en una cámara a alta temperatura que permite la formación de un spray y que al evaporarse el solvente va a estar formado por iones. La formación de iones se promueve por la presencia de un electrolito volátil, por ejemplo acetato de amonio. Es decir, en el caso de la termonebulización, lo que ocurre es que mi muestra se ioniza por protonación o desprotonación. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Tengo iones preformados en la fase líquida, los evaporo y los mido. Es así. Este fue el primer método de ionización evaporativo, ¿sí? Porque es el más sencillo. Este método de ionización prácticamente ha caído en desuso desde los 90 y yo se los comento porque las técnicas de ionización a presión atmosférica como ESI o APCI han demostrado tener mucha más eficacia. Bueno, este cuadro un poco intenta resumir los métodos de ionización más utilizados. O sea, no los puse todos, sino los que más se utilizan, ¿sí? Que son impacto electrónico, ionización química, electrospray y MALDI, ¿sí? En principio el tipo de muestra, ¿sí? Para tanto impacto electrónico como ionización química, que son métodos de fase gaseosa, se necesitan masas pequeñas, ¿sí? Y volátiles, o sea, masas moleculares pequeñas, ¿no? Por ESI se suelen medir otro tipo de cosas como carbohidratos, organometálicos, péptidos y también los mismos también por MALDI y cosas para pesos moleculares más altos. Y la ionización es dura solo en impacto electrónico, en el resto la ionización es de tipo blanda, ¿sí? O suave. Es decir, tengo mucha fragmentación en impacto electrónico y poca fragmentación en el resto. El sistema de introducción suele ser un cromatógrafo gaseoso o una sonda líquida sólida, ¿sí? Pero lo más común es que sea un cromatógrafo gaseoso para estos dos. Para ESI un cromatógrafo líquido o a veces inyección. Y en el caso de MALDI la sustancia se mezcla con una matriz. Y una cosa importante es que los iones formados, en el caso del impacto electrónico, es el ion molecular, el M. Para la ionización química tengo el M más 1, el M más 18, etcétera, digamos, tengo el ion pseudomolecular. Para el caso de electrospray tengo el M más 1 con múltiples cargas, el M más 23, o sea, el M más sodio, también con múltiples cargas, y el M más 39, que es potasio, también con múltiples cargas, no lo he puesto. En el caso de MALDI suele ser M más 1, o sea, la sustancia protonada, o M más matriz, o sea, la sustancia asociada con una molécula de matriz, con lo cual tendríamos que conocer quién es la matriz. Y vamos a pasar rápidamente por los analizadores de masa como para conocer, ¿sí?
Una vez que están ionizados los compuestos, los iones son acelerados hacia un analizador donde son separados en función de su relación carga-masa, o sea, su m sobre z, y esto es lo que va a dar el espectro puntualmente. Los espectrómetros de masa se suelen clasificar generalmente por el tipo de analizador que utilizan, ¿sí? Y cabe destacar que no todos los métodos de ionización son compatibles con estos analizadores, o sea, vamos a ver más adelante que ciertos analizadores van con ciertos métodos de ionización. Para compuestos orgánicos, los analizadores más usados son sector magnético, los de cuadrupolos, las trampas de iones y los tiempos de vuelo, ¿sí? Cuyas características vamos a describir ahora. El sector magnético, ¿sí? Básicamente este es el más viejo, el más antiguo y sigue siendo hoy por hoy uno de los más precisos para medir masas, ¿sí? Se aplica un campo magnético en una dirección perpendicular al movimiento de iones y este campo magnético provoca una fuerza que los desvía en función de su masa y su velocidad. Se varía la intensidad del campo magnético y ahí es posible enfocar sucesivamente iones con diferente relación carga-masa, ya sea en orden creciente o en decreciente, sobre una rejilla tras la cual se coloca el detector. O sea, básicamente lo que tengo es esto. Yo tengo estos son los iones que vienen de la fuente de iones, ¿sí? Con diferentes colores los han marcado acá. Y el campo magnético es perpendicular, o sea, sería perpendicular al plano de la pantalla que están mirando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Según Física 2, si yo tengo una fuerza, un campo magnético perpendicular a una carga que está atravesando, la carga dobla. Bueno, si la carga, por ejemplo, ¿qué pasa? Ese radio de giro depende de la relación carga-masa. El rojo sería, por ejemplo, un ion livianito, que dobla mucho. El verde sería un ion muy pesado, que no dobla mucho, ¿sí? Bueno, yo puedo, variando la intensidad de este campo, enfocar y ver solamente a los iones amarillos, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo una relación entre el campo magnético y los iones que llegan al detector y bueno, entonces tengo el espectro de masa. Los sectores magnéticos, ¿sí? Se clasifican de simple y doble enfoque. Los de simple enfoque son sencillamente con un campo magnético, ¿sí? En este caso los iones formados son deflectados por un campo magnético y luego enfocados hacia el detector. La separación de masas depende de la fuerza del sector magnético, del radio de curvatura de la sección y de la magnitud de la aceleración del voltaje que acelera los iones. Las resoluciones no son muy elevadas, ¿sí? Y se pueden mejorar con los analizadores que se llaman de doble enfoque, que son estos que les comento acá. Cuando yo tengo un doble enfoque, lo que tengo es un campo magnético seguido de un campo eléctrico, ¿sí? Para conseguir la alta resolución se coloca antes o después también del sector magnético un analizador electrostático que enfoca a la rejilla de salida solo los iones portadores de cierta energía traslacional y rechaza a otros que son con energías distintas. Los iones de energía correcta, llamémosla así, describirán una trayectoria que les permitirá atravesar la rendija de salida, mientras que los iones de energía diferente van hacia, digamos, hacia zonas de mayor o menor radio y son rechazados. En la geometría del doble enfoque convencional, el analizador electrostático se sitúa en primer lugar antes del analizador magnético, ¿sí? Y el doble enfoque, y esto es importante, proporciona una alta resolución, o sea, se pueden medir masas con mucha exactitud. El cuadrupolo es, ya lo habíamos descrito en la primera teoría de espectrometría de masa, es el más usado, ¿sí? Consiste en 4 barras paralelas, ¿sí? De sección hiperbólica, que son estas 4 que están acá, unos 15 a 20 centímetros de largo, 0,5 de radio y separadas por unos 2 centímetros, y se les aplica un potencial que es combinado, ¿sí? En principio un potencial que es este que está acá, de corriente continua, en el cual lo que va a hacer es cargar positivos a 2 de ellos y negativos a los otros 2. Y por otro lado, un potencial de corriente alterna, ¿sí? Lo que hace es que estos potenciales varíen sinusoidalmente y el potencial de estos dos también. ¿Qué es lo que pasa? Lo reitero por si no lo vieron en la primera teoría, pero iones muy livianos van a sufrir digamos, un bamboleo muy grande y van a terminar estrellándose contra alguno de los polos, ¿sí? Los iones muy pesados van a irse cayendo hacia uno de los polos y digamos, la radiofrecuencia esta no los va a lograr mantener en su lugar, pero los iones que tengan la masa adecuada, digámoslo así, van a mantenerse en trayectoria y van a poder salir por el detector. Son los más económicos y son los más robustos más robustos que los del sector magnético.
ofrecen la ventaja que tienen una elevada velocidad de barrido, o sea, pueden barrer el espectro de, digamos, de masas altas a masas bajas en muy poco tiempo, ¿sí? Y son muy adecuados para ser acoplado a varias interfaces distintas, por ejemplo ESI, también a ionización química, también a impacto electrónico, digamos, entonces digamos, son bastante versátiles, ¿sí? Lo único que tienen es que su resolución es baja, es unitaria, o sea, no pueden dar mucha más decimal que el número entero para las masas, ¿sí? Los analizadores cuadrupolares pueden trabajar en dos modos, ¿sí? El modo SIM, que lo que hace es mantener siempre la misma radiofrecuencia, ¿sí? Y entonces lo que hace es se enfoca para que pase un solo ion de una determinada M sobre Z. Esto es, por ejemplo, el modo SIM se usa, por ejemplo, imagínense que uno quiere detectar, no sé, una droga, ¿sí? En una muestra, y uno la pasa por un cromatógrafo y uno sabe que el peso molecular de la droga es 70 y qué sé yo, no sé, por decir un número cualquiera, 138. Entonces uno lo que hace es que el equipo se enfoque en medir solamente al ion 138 todo el tiempo, ¿sí? No obtengo espectros de masa, pero obtengo una señal cuando aparece ese ion. Lo que nosotros, para determinación de estructuras, el que nos interesa es el otro, el modo scan, en el cual se va haciendo barrido de masas en un determinado intervalo de M sobre Z, y que cuando termina de hacerlo lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y mide todo el tiempo, va midiendo de abajo para arriba, digamos, eh, el espectro de masa de lo que va saliendo de un cromatógrafo. Típicamente puede hacer varios... varios me refiero a quizás 50 espectros de masa por segundo, ¿sí? Un cuadrupolo, así que son bastante, tampoco es que dan poca información, ¿sí? De hecho son los más usados. Otro analizador que tenemos, este que se llama de tiempo de vuelo, el analizador de tiempo de vuelo, es uno de los analizadores más sencillos y más utilizados por su robustez, pero sobre todo por esto, tiene un gran intervalo de masas, ¿sí? O sea, puede medir masas muy grandes, de moléculas muy grandes, tiene buena resolución y exactitud en la determinación de masa, y suele estar acoplado con MALDI, o sea, yo tengo la desorción de moléculas, y eso está acoplado a un tiempo de vuelo, ¿sí? Y son muy usados para biomoléculas. ¿Qué es el ion de tiempo de vuelo? Bueno, los iones que son acelerados por un campo eléctrico adquieren diferentes velocidades según el valor de relación m sobre z, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los iones todos adquieren la misma energía cinética cuando entran al analizador de tiempo de vuelo. Todos los iones tienen la misma energía cinética, pero los más livianos son más rápidos y los más pesados son más lentos. Lo que mide el analizador es justamente el tiempo que tardan en recorrer una distancia. Se les da una distancia fija y bueno, se analiza cuántos van llegando en función del tiempo. Justamente se les mide el tiempo de vuelo. Considerando constantes las cargas y la energía cinética en la fuente, la medida del tiempo que tardan en atravesar la cámara permite determinar en forma muy precisa la masa de cada uno de los iones. Requiere un método, lo único que requiere es un método de ionización que sea pulsátil, ¿sí? O sea, que tenga un cronómetro que me diga dónde empieza. Por ejemplo, MALDI o ionización por plasma, que era la de California, ¿sí? Que largaba como un cronómetro. En el caso de MALDI también, porque el láser que ioniza en MALDI puede durar unos poquísimos nanosegundos. Entonces yo lo que tengo es una fuente de iones donde están todos los iones y un acelerador. El acelerador tiene un voltaje fijo y acelera a todos con la misma energía cinética. Entonces, ¿qué pasa? Los más livianitos van más adelante y los más pesados van más atrás, y el detector, a medida que pasa el tiempo, va diciendo, bueno, primero pasó este, después este, después este, después este. Entonces uno sabe, obviamente que usando un patrón para saber cuál es el tiempo que tardan las diferentes masas, uno puede, eh, digamos, ver cuál es el espectro de masa que se obtiene. Es importante el hecho de que así haya iones muy pesados, no van a, digamos, lo único que va a pasar es que van a venir muy atrás, ¿sí? Pero los voy a ver igual. Es de hecho el analizador que se usa para medir masas muy muy grandes. Y tenemos por último la trampa de iones, ¿sí? Que es digamos, son también robustos, compactos y económicos.
Al igual que el analizador de cuadrupolo, este tipo de analizador usa campos eléctricos que oscilan y atrapa iones en forma controlada. ¿Sí? En la trampa de iones son atrapados en un espacio tridimensional, mientras que en el cuadrupolo el espacio es bidimensional. O sea, lo que ocurre acá es que yo tengo una cámara en la cual le pongo un campo magnético y un campo eléctrico que lo que hace es mantenerlos, ¿sí? en rotación, digamos, y los mantiene en un espacio y los va dejando salir de a poco. O sea, se pueden hacer múltiples cosas con una trampa de iones, pero básicamente no me quiero meter demasiado hoy, pero lo importante es que básicamente lo que ocurre es que yo atrapo a los iones y los mantengo girando en un lugar y después veo qué hago con ellos. Básicamente consta de un electrodo que constituye un anillo central y dos electrodos colectores. La separación de los iones se produce almacenando en un espacio central y manipulando su movimiento en el tiempo en lugar de hacerlo en el espacio. Los iones gaseosos, para formarse y quedar confinados durante largo periodo de tiempo, pueden formarse y quedar confinados por largos periodos de tiempo por acción de campos eléctricos y o magnéticos. El campo se crea aplicando un sistema de radiofrecuencias al anillo central. Los iones del analito procedente de la fuente de ionización penetran a través de una rejilla y según su m sobre z y el campo aplicado circulan en órbita estable o se desestabilizan pasando al detector. ¿Sí? Justamente lo que yo manejo es eso, con la frecuencia digamos, de oscilación de los campos magnético y eléctrico, lo que puedo elegir es si dejo a los iones atrapados dentro de la trampa o si los voy dejando salir. Y por último tenemos el analizador de transformada de Fourier, ¿sí? En el cual los iones que salen de la fuente, ¿sí? son atrapados por un campo magnético intenso que los mantiene girando, y esto les va a recordar un poco de resonancia magnética nuclear, porque el giro de los iones produce un campo eléctrico oscilante que se registra con una bobina perpendicular al campo magnético constante del equipo. El patrón registrado, que es una sinusoidal, se somete a una transformada de Fourier y pasa de dominio del tiempo a dominio de frecuencias y luego eso se relaciona linealmente con las m sobre z. Este analizador es de alta resolución y de rango de masas muy amplio, pero no es de los más usados porque es caro, ¿sí? Y requiere constante mantenimiento. Entonces, respecto a los analizadores, un cuadrito comparativo, tenemos el sector magnético, ¿sí? Con m sobre z de menos de 15.000. En los cuadrupolos y trampas de iones el m sobre z no puede superar los 5.000. En el tiempo de vuelo no hay límite. La transformada de Fourier es para moléculas de hasta 70.000 de masa. Igualmente, si ustedes los miran, estos son bastante grandes, ¿sí? O sea, todos son bastante grandes. El cuadrupolo es el más chiquito, pero sin embargo para moléculas medianamente sencillas siempre estamos por debajo de 5.000. La resolución es alta para sector magnético y alta para tiempo de vuelo y transformada de Fourier, pero y nos permite hacer alta resolución, digamos, ¿no? El caso del sector magnético, tiempo de vuelo y transformada de Fourier me permiten medir con decimales. En cambio, en el caso de cuadrupolo y trampa de iones, la resolución es unitaria, me da solo la masa nominal. La sensibilidad que me mide, digamos, cuando me da una señal, es baja en sector magnético, pero es alta en el resto de los métodos de análisis, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de iones más comunes? Impacto electrónico se usa mucho para sector magnético, cuadrupolo y trampa de iones, ¿sí? Ionización química también, para estos tres. Y para cuadrupolo y trampa de iones se suele usar ESI también. MALDI es casi exclusivo para tiempo de vuelo, también se puede usar con transformada de Fourier y la transformada de Fourier también se puede usar con ESI. O sea, hay varias combinaciones posibles, pero sin embargo no todas las combinaciones son válidas. Y por último, esto como para terminar y ya dejar la puerta abierta quizás a otras cuestiones, tenemos la que se llama espectrometría de masa en tándem, o masa-masa también, o masa cuadrado, como está acá. Yo se los comento sencillamente para que ustedes sepan. Uno tiene la fuente de iones, ¿sí? Uno tiene, imagínense, tres cuadrupolos, ¿no? El primer cuadrupolo selecciona un ion que salga. Deja salir un solo ion. Lo pongo en modo sim y me deja salir un solo ion. En el segundo cuadrupolo meto un gas reactivo que haga que ese ion, este sería 6 de gas, ¿sí? Que ioniza mi muestra, y el segundo cuadrupolo lo pongo para medir en scan, para que me genere el espectro de masa. ¿Qué tiene esto de característico? Que me permite extraer un solo pico de una muestra compleja, por ejemplo, ¿sí? Y ver a qué corresponde ese pico. Y me permite confirmar mecanismos de fragmentación. Supónganse que
vamos a suponer que yo tengo una muestra que pesa 200, ¿no? Y que su pico base está en 70. Bueno, yo quiero saber si por ejemplo, si ese 70, ¿no? Me produce otros iones. Yo quiero saber ese 70 si me produce el ion 25 y el ion 48, qué sé yo. Entonces yo lo que hago es dejo acá que solamente pase el 70 y lo ionizo. Entonces eso me permite saber, ¿sí?, si yo acá en el detector yo voy a obtener el espectro de masa de uno de los picos del espectro de masa. Y puede realizarse con 3 cuadrupolos de manera continua o con una trampa de iones en modo secuencial. O sea, también lo que puedo hacer es que este ion entre acá en una trampa de iones en lugar de un cuadrupolo y ir sacando de a un ion, ¿sí?, y irlo detectando. Así que bueno, ¿qué es lo que uno obtiene? Por ejemplo, imagínense que una sustancia da este espectro de masa, ¿sí? Bueno, uno puede tomar un pico, por ejemplo, este 800 y pico, y ver que da estos picos. O sea, uno puede seleccionar de todos estos picos que están acá, cuáles son los que provienen de él y cuáles son los que no provienen de él, y eso me permite confirmar caminos de fragmentación, analizar mezclas complejas y muchísimas otras cosas, ¿sí? Ni hablar que al estar espectrometría de masa 2, uno se imagina que puede haber MS3, MS4, ahí hasta MS5 o 6 hecho, si mal no recuerdo. Y bueno, quiero terminar agradeciéndoles, ¿sí?, por haber escuchado atentamente las clases. Lo que siempre ahora, como siempre les recuerdo, vayan a hacer los problemas del seminario, que en este seminario no son muchos problemas, pero son bastante informativos respecto a cómo mirar. Más básicamente yo lo que quiero que sepan de esta unidad es que sepan los tipos de espectros que dan los diferentes métodos de ionización. Eso es lo más importante, ¿sí? Y cómo incrementar un ion molecular, por ejemplo. Y bueno, después de esto haremos seguramente algunos problemas combinados de espectrometría de masa con el resto de las espectroscopías, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo. Muchas gracias.